Muy buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en línea. Esta mañana muchos están ya conectados, están ya esperando el mensaje del Señor que trae nuestro pastor esta mañana. Así como tú estás, te pido que te pongas en pie, que juntos alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Él es digno de toda nuestra alabanza, de todas nuestras fuerzas, de nuestra gratitud. Que podamos cantar con gozo, hermanos. Si puedes danzar en tu lugar, danza. Si puedes aplaudir, aplaude. Si puedes gozarte en el Señor, gózate, porque es de mucha bendición y de alta estima alabar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, hermanos. Así que oremos pidiéndole al Señor antes de cantarle que Él nos visite a cada uno que está escuchando esta transmisión esta mañana. Señor Jesús, delante de ti nos presentamos en esta mañana. Gracias por aquellos fieles que desde que se levantaron, están esperando este tiempo, Señor. No podemos congregarnos físicamente por ahora, Señor, pero en espíritu nos conectamos contigo, Señor. En espíritu nos reunimos, Señor, todos juntos como un solo hombre para alabarte, Señor, para ministrarte porque eres bueno, porque eres fiel, porque en medio de estos tiempos difíciles, Señor, tú no nos has dejado. En medio de estos tiempos, Señor, duros, tú has estado con nosotros. Tú nos has provisto, Señor, y nada nos ha faltado. Tu mano poderosa ha estado con nosotros. Tu misericordia día con día nos despertamos, Señor. Traemos alimento a nuestras bocas. Tenemos vestidura. Y también, Señor, tú nos has cuidado. Y algunos hermanos, Señor, han pasado enfermedad en estos días. Pero tú has sido con ellos, Señor. Tú has sido bueno. Y nada, Señor, nada nos ha faltado. A ti sea toda honra y toda alabanza, oh Cristo. Ay, Señor, gracias. Ven esta mañana en tu nombre precioso. Te lo pedimos, Señor. Amén. Cantemos al Señor con gozo, hermanos. Amén. Alegraos en el Señor y gozad, y gozad, y gozad. Alegraos en el Señor y gozad los rectos de corazón, y gritad de júbilo los santos de Dios, y gritad de júbilo los santos de Dios. Alegraos en el Señor y gozad los rectos de corazón, y gritad de júbilo los santos de Dios, y gritad de júbilo los santos de Dios. Alegraos en el Señor y gozad los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozad, y gozad, y gozad. Alegraos en el Señor y gozad los rectos de corazón, y gritad de júbilo los santos de Dios, y gritad de júbilo los santos de Dios. Alegraos en el Señor y gozad los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozad, y gozad, y gozad. Alegraos en el Señor y gozad los rectos de corazón, y gritad de júbilo los santos de Dios, y gritad de júbilo los santos de Dios. Alegraos en el Señor y gozad los rectos de corazón. Este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor.
día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y de gozo. Es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas a abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Gracias, Señor. Tú has deseado una ciudad para tu pueblo. Has deseado una ciudad fuerte. Has deseado una ciudad para tu pueblo. Aleluya, aleluya. Una ciudad grande. Una ciudad cimentada.
Desde su habitación su habitación me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Haznos volver, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como ayer, y no nos deseches por siempre. Haznos volver, haznos volver, y cantaremos de tu bondad. Haznos volver, oh Dios, y nos renueva nuestros días como ayer, y no
este tiempo que estamos lejos de reuniones físicas, Señor. Muchos tal vez están desanimando, Señor, y están, Señor, desechando tu palabra, Señor. Están en pruebas, Señor, como tu pueblo, Señor, en la cautividad, que les decían, canta coros de Sión, y ellos decían, no podían, porque estaban en cautividad. Pero un día volverán a Sión cantando y dando gloria al Rey de Reyes, dando gloria a aquel que los rescató y que los devolvió a su tierra. Así, Señor, vuélvenos, haznos volver, Señor, a tu pueblo. Haznos volver, Señor, a tu tierra. Oh, sí, Señor, te lo rogamos. Oh, sí, Señor. Oh, Señor. Señor, un día volveremos a reunirnos, Señor. Seremos como los que van cantando a Sión, Señor. Oh, dándote toda gloria y toda alabanza, Señor. Y diremos, a ti sea la gloria. Pero vuélvenos, Señor. Vuélvenos a una intimidad contigo. Vuélvenos a un tiempo, Señor, donde deseemos pasar contigo, Señor. Que volvamos a tu presencia, Cristo. Por favor, Señor. Señor, que los días donde nuestro corazón ardía por ti vuelvan, Señor. Que volvamos a esos tiempos de refrigerio, Señor. Que podamos compartir a otros lo que tú estás haciendo, Señor. Por favor, Cristo Jesús. Haznos volver. Tomar asiento y que el Señor siga hablando a nuestros corazones en este día. Amén. Señor amado, estar delante de ti es un deleite y un placer. Gracias por el fundamento de vida que tú le has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias por estar delante de ti y delante del cuerpo, delante de la iglesia, Señor.
Queremos dar la palabra que tú nos has dado a tu pueblo, Señor. Pero antes te pedimos, Señor, que visites a los enfermos. Tenemos entendido que hay pastores enfermos, personas enfermas, hombres y mujeres enfermos, por quienes te pedimos que extiendas tu mano, Señor, como dice tu palabra, y que pueda suceder, Señor, maravillas y milagros bajo tu mano poderosa, Señor. Confiamos plenamente que tú nos amas con amor eterno, Señor. Por eso podemos venir con confianza delante de ti para pedírtelo. Extiende tu mano. Y además te pedimos, amado, que tú nos compartas tu corazón en esta mañana. Que hables a tu iglesia, que hables al corazón, no solamente como si el mensaje fuera letras, palabras, sino que el mensaje, Señor, sea tu corazón hablándonos a nosotros. Gracias, Señor. Amén. Es en San Luis Potosí. Recientemente volvimos, hermanos, del retiro de pastores que se celebró en San Luis Potosí. Antes mi amada esposa estuvo en Monterrey para ser parte del sepelio de su mamá, la hermana María Olvera, que ha partido para estar con el Señor. Pero el viaje en sí, hermanos, fue de grande bendición. Gracias a Dios. Estamos en casa una vez más, con un poquito de cansancio, hermanos, con un poquito quizás de quebranto, pero Dios nos ha dado la vida, la fuerza, por lo tal le damos gracias a Él. En esta mañana, el título del mensaje que quiero compartir brevemente con ustedes para edificarlos, para levantar el ánimo y las fuerzas que tanto nos hacen falta, hermanos, es la idea de cómo opera la fe. Ustedes saben que los mensajes anteriores hemos hablado que la fe nos limita o tiene límite, que la fe también determina nuestro fin. Vimos ejemplos. Pero qué importante es que cada uno de nosotros sepamos cómo trabaja la fe. Y cuando yo me refiero a la fe, no me refiero a la fe que pensamos que viene de nosotros mismos o de otras personas. La fe al cual yo me refiero, hermanos, es la fe que viene de Dios. Es la fe que Dios ha colocado en nuestros corazones. La pregunta, hermanos, es ¿cómo operó la fe? ¿Cómo trabajó la fe? ¿Cómo llegó a ti la fe? ¿Cómo llegó a mí la fe? Es interesante que al leer el libro de Romanos, aunque es un libro muy corto, hermanos, es un libro que nos habla de cómo Pablo estaba entregado a la predicación, de cómo Pablo amaba las buenas nuevas y él quería llegar a todos lados llevándoles una palabra de Dios. Él entendía que la palabra de Dios era como llevar la fe a los corazones necesitados de todos lados. Pero también en el libro de Romanos, Pablo habla no del hombre, sino de las actitudes, de las obras del hombre. Y es triste que cuando él da una lista de cómo actúa el ser humano, es incluso difícil mencionarla, hermanos. Lo feo, lo horrible, lo maligno que llegó a ser el ser humano apartado de Dios.
Pero una de las esperanzas que Pablo nos da en el libro de Romanos de cómo la fe opera, hermanos, lo encontramos en Romanos en el capítulo 10 y en el verso 17. Pablo dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, gloria a Dios, porque ni tú ni yo estamos sordos, aunque podemos hacernos el sordo. Pero gloria a Dios porque tú y yo oímos. Gloria a Dios por ese don de oír. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si Dios no nos hubiera dado ese don maravilloso de oír? Pero esperen, hermanos, Dios no solamente nos dio esa bendición de oír, sino que además Él provee la palabra que Él quiere que oigamos. Y eso es maravilloso de parte de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no solo es Él nos ha dado el don de oír, sino lo que nosotros necesitamos oír para que la fe entre a nuestras vidas. Usted recordará su vida, hermanos. Vuelva al pasado por un momento. La Biblia dice que es bueno recordar las puertas que hablan del pasado, por lo menos de cómo llegamos al Señor, la puerta vieja. Ustedes encontrarán que muchos de nosotros vivíamos sin Dios, sin esperanza, encaminados en la tradición, en el legalismo, en las costumbres de esta vida, que va de paso, por cierto. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, hermanos, Él buscó el tiempo, el momento, la hora en que alguien se presentó ante nosotros, trayéndonos no dinero, no valores temporales, trayéndonos la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos esa palabra, esa fe viva, como cuando Dios tocó el corazón de Abraham, Dios solo le dio la palabra y le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. La fe de esa palabra viva entró en Abraham. Y vemos que después de haber oído a Dios, él obedeció, y la Biblia dice que él le fue aplicado la justicia de Dios, es decir, llegó a ser justo. Por eso la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. O sea que la vida que hoy vivimos viene de la fe, de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, regresemos a ese pasaje de Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amados, quizás no todos conocemos que cuando hablamos de la palabra de Dios, no solamente hablamos de la palabra que está escrita, que hablaremos de eso en un momento, sino que estamos hablando del rema, o sea, la palabra viva de Dios. Escuchen, hermanos, la palabra griega rema es la palabra que ha sido hablada por la voz viva de Dios a tu corazón, a mi corazón, para nuestra inmediata aplicación dependiendo de la situación que estemos pasando. Quizás tú en tu vida, quizás tú no tienes ningún contacto con ninguna iglesia, o quizás sí, pero tú estás viviendo con muchas dudas, no sabes qué hacer de tu vida, y en eso Dios decide aparecer
Y cuando Él decide aparecer, Él quiere que la fe opere a través de su voz viva, a través de su palabra, a tu corazón. Es lo que Él ha hecho, está haciendo y sigue haciendo con nosotros hoy. Miren, hermanos, la iglesia de Gálatas en el capítulo 3, en el verso 2 y en el verso 5, Pablo les hizo una pregunta a estos hermanos. Hay que entender, hermanos, el contexto de estos pasajes del capítulo 3, 2 y verso 5 también. Cuando Pablo preguntó a estos hermanos: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Y miren lo que sigue: o por el oír con fe. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El énfasis de Pablo para los hermanos de Gálatas era: oyeron. En otras palabras, Dios se presentó ante ustedes, Dios los confrontó, Dios trajo su palabra. Muchos de ellos, después de caminar en fe con Dios, después de recibir la fe, ellos estaban regresando al legalismo. Por eso Pablo les preguntó: ¿cómo recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? Si por las obras de la ley o los rituales de la ley, o por haber oído o por haber recibido fe. Amados hermanos, estos hermanos recibieron el Espíritu no realizando rituales. Ellos recibieron el toque y la llenura de Dios por una relación de fe, hermanos. Y muchos milagros ocurrieron entre ellos. Y saben, eso es lo que Dios quiere hacer a través de la operación de la fe, a través de su rema, a través de su palabra. Hermanos, creo que nos hemos alejado hoy por hoy de la fe verdadera. El Espíritu de Dios quiere moverse en medio de nosotros, pero a través de una relación de fe. Hermanos, a veces nos equivocamos y pensamos que vamos a memorizar toda la Biblia. Y eso es bueno, hermanos. Gracias a Dios por nuestros pastores, por el CB y todo. Pero saben, hermanos, podemos memorizar toda la Biblia y aún así no tener fe. ¿Saben que hoy enfrentamos una situación difícil? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado al Señor para decirle: Señor, háblanos hoy, dinos qué hacer ante lo que estamos viviendo? Porque la fe opera por el oír, y nosotros necesitamos, hermanos, acercarnos a Dios para oír cuál es la clave para este tiempo, qué es lo que Él tiene para nosotros este tiempo. Y la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros estamos temerosos, en fobia, en miedo, como un resultado de la falta de la fe en nuestras vidas. Pero en medio de esta situación, ¿saben qué necesitamos, hermanos? Una palabra de Dios, un rema de Dios, hermanos. Hace un tiempo, hermanos, yo estaba en un lugar y un joven a quien Dios rescató de una vida perversa, de una vida mala, él estaba dándonos su testimonio de que Dios lo rescató cuando Dios personalmente le habló. Y yo estaba oyéndolo porque era un joven sincero. Lo que él estaba platicando estaba produciendo lágrimas en él, de cómo Dios le habló en un momento cuando él estaba más perdido, como cuando Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios tocó a este joven. Cuando él terminó de platicarnos de que él estaba
siendo transformado en su vida. Pero todo comenzó cuando Dios le dio un rema, cuando Dios personalmente le habló y lo rescató. En eso, hermanos, el joven se vuelve hacia mí y me dice: pastor, ¿usted ha oído la palabra de Dios? Amado hermano, joven, jovencita, niño, esposo, esposa, póngase en mi lugar. Este joven verdaderamente había oído la palabra de Dios y con lágrimas él contaba su experiencia. Yo le creía a él. Pero cuando él terminó su testimonio me dijo: pastor, ¿usted ha oído a Dios? Sí, yo le contesté con calma, porque sí, yo he oído al Señor varias veces en mi vida. Y yo le dije: Dios está hablando constantemente. Y le di algunas experiencias en donde Dios me ha hablado en la vida. Pero la pregunta es, si alguien te pregunta a ti, si Dios te ha hablado, ¿cuál sería tu respuesta? Y no me refiero a que tú en ese momento saques un capítulo de la Biblia. Me refiero a oír la voz del Señor. Me refiero a estar seguro que esa palabra vino de Dios, de tu Dios, de esa relación de fe que tú tienes. Amados hermanos, necesitamos en este tiempo una palabra específica de Dios. Necesitamos una palabra que sea rema, que sea viva. Ante todo, hermanos, es esencial. Ante todo es esencial que oigamos palabra de Dios. Primero, oh, cuánto carecemos de eso. Leyendo la Biblia, hermanos, cuando Samuel era apenas un niño, la Biblia dice que la palabra de Dios está en 1 de Samuel 3. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo. En otra versión dice que la palabra de Dios era rara en aquel tiempo. Todo lo raro es hermoso y precioso, hermanos. ¿Cuánto necesitamos hoy oír la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos hoy que la fe trabaje y opere en nuestras vidas? En primer lugar, hermanos, necesitamos en este tiempo oír una palabra específica de nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, la manera en que oímos, porque no solo se trata de oír, sino se trata también de cómo oímos. Eso es muy importante, porque la manera en que oigamos va a afectar mucho lo que oímos. Hay muchas plantas que no se dan en cualquier suelo, hermanos. Hay semillas que se adaptan a un suelo que está trabajado para esas semillas. Muchas veces el Señor habla, pero hay ciertas condiciones en nuestro corazón que solo recibirán ciertas palabras del Señor. Es como en la vida matrimonial, hermanos. Hay ciertas cosas que los esposos han tratado de decirse una y otra vez, sin embargo no pudieron oírse. ¿Saben por qué, hermanos? Por las condiciones de sus corazones. Por las condiciones de sus corazones del uno para con el otro. ¿Cómo está tu corazón para con tu Padre Celestial? ¿Cómo está tu corazón para cuando Dios está hablándote la palabra? Oh, hermanos, en la época de Ezequiel, vayamos por favor a la Escritura. En Ezequiel capítulo 33, hermanos, en el verso 32. Ezequiel nos habla en el contexto de la condición
de los corazones de la gente de su época. ¿Cuáles eran las condiciones del corazón de la gente de su época? Miren lo que dice este pasaje. Dice, y era el Espíritu Santo, hermanos, y es el Espíritu Santo en esta mañana que quiere revelar la condición de tu corazón. Recuerden, hermanos, que la fe es un fundamento, y dependiendo de cómo está nuestro fundamento, dónde está establecido la condición de nuestro corazón, seremos fuertes para este tiempo o débiles. Y dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Gloria a Dios por aquellos predicadores que son como cantores de amores, que tienen una voz hermosa y que cantan bien. Gracias a Dios por los levitas. Pero dice aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y luego viene lo que hemos estado hablando. Y oirán tus palabras. No es que no la oigan. El problema, hermanos, no es que Dios no esté hablándonos en este tiempo. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. Quizás ha escaseado la palabra, pero nuestro Padre sigue hablando. Como en la época de Ezequiel, termina este pasaje diciendo, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y esa es la condición, hermanos, en que vivimos hoy. No ponemos por obra lo que nosotros oímos. Somos capaces de oír un mensaje y que el mensaje nos parezca hermoso, bonito, bien trazado, e incluso podamos decirle a otro qué hermoso mensaje compartió el pastor. Pero ahí queda todo, hermanos, porque nosotros somos como aquel pueblo en los días de Ezequiel. No pusieron por obra lo que oyen. Eso habla de que ellos obstruyeron la fe, bloquearon la fe. Pero no es Dios, sino es la persona. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Tu condición está en la condición de que no va a afectar lo que Dios te hable. Quiero darles un ejemplo, hermanos, de un hombre histórico. Pero para esto quiero recordarles el texto base de la predicación de hoy. Dice así que la fe es por el oír y por oír por la palabra rema de Dios. Se dice, hermanos, de un predicador en los siglos pasados. Su nombre es Smith Wigglesworth. Se habla de él que él funcionaba en sus prédicas, en sus campañas, a través de oír el rema, la palabra de Dios, para cada necesidad que él encontraba en sus reuniones. Se dice que en una de sus reuniones, una señora en silla de ruedas pasó adelante para recibir sanidad. Él le habló a los dos sugieres y les dijo: levántenla. Y los sugieres la levantaron. Y dice que Smith Wigglesworth dijo: suéltenla. Y la soltaron, pero ella cayó al piso. Y él volvió a decir: levántenla. Y la levantaron. Y de nuevo dijo: suéltenla. Esto lo hizo varias veces, hasta que esto incomodó a un hombre de negocios bien vestido. Se puso de pie y llegó hasta el hermano Smith y dijo: basta con esta tontería. El hermano Wigglesworth le dijo al hombre que se callara y se ocupara de sus asuntos, que él se ocuparía de los propios. Y miren, en este momento, hermanos, esa palabra de fe llegó al hermano Smith, porque luego él repitió: levántenla. Los sugieres la levantaron de nuevo. Luego él dijo: sé sana en el nombre de Jesús. Y ella fue sana.
Este hombre esperaba esa voz viva. Este hombre esperaba oír, estar seguro de tener una palabra, un rema para esto. Debemos tener una palabra rema, hermanos, una palabra viva de Dios. Este es el primer aspecto de la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nosotros, para ir terminando en esta mañana, hermanos, muchas veces tomamos la Biblia y leemos y creemos que si esto nos gusta en la Biblia, eso es lo que hay que creer. De hecho, hermanos, toda la palabra de Dios fue inspirada. Pero saben, hermanos, lo que hace falta en esa palabra, en la Biblia, hace falta inspiración presente, unción sobre esa palabra para hacerla viva nuevamente, para una aplicación directa a nuestra situación. Hermanos, otra palabra para palabra es logos. A través de un estudio profundo de la palabra griega logos, descubrimos que logos, hermanos, no se limita a la palabra escrita de Dios. No es la tinta, el papel fino de las Biblias, sino que logos es la palabra emitida por una voz viva, que encierra un concepto y razonamiento ordenados, sobre todo, hermanos, el logos de Dios. Escuchen bien, es Cristo, el verbo encarnado, y aquel verbo logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice Juan, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. En este verbo, hermanos, en esa palabra, en ese logos, estaba la vida. Aquí vemos que la palabra de Dios es una persona que también es sabiduría, que también es poder de Dios, que también creó el universo y toda la vida. Jesús es el logos de Dios. Él plantó su tienda y habitó entre nosotros. Muchos piensan en la palabra escrita de Dios a veces estrictamente como logos. Sin embargo, hermanos, siempre debemos recordar que la palabra escrita fue hablada primeramente por la voz viva de Dios, y resultó ser que las palabras de su voz viva fueron registradas en un libro llamado la Biblia. Recordemos lo que Jesús dijo acerca de logos en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, logos, no pasarán. Su palabra, el logos, vive. Y saben, hermanos, ¿para qué sirve en este tiempo? Según 2 de Timoteo 3:16, sirve para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Amados, quiero terminar, pero quiero dejar en el corazón de ustedes algo que quizás hemos perdido, hermanos. Quizás nos hemos limitado solo a las letras. Quizás nuestra relación depende más de lo que está escrito y no de una relación de fe con nuestro Padre Celestial. Saben, hermanos, que muchas veces esa palabra rema puede ser extraño. Sin embargo, hermanos, esa palabra es el comienzo de la fe. En la Biblia encontramos a Dios diciéndole, operando a través de la fe. Se le dijo a un rey, le dijo: arroja tus saetas a la tierra por una ventana que da al oriente y derrotarás al enemigo.
En tu casa puedes leerlo, Segunda de Reyes 13, 17, 18. Ahí llegó este hombre buscando dirección y el profeta le dijo: haz esto. Y él no entendió completamente la palabra, porque el profeta le dijo: si lo hubieras hecho tantas veces, tú hubieras conquistado a tus enemigos. El rema de Dios vendrá de una manera tan sencilla a nosotros, que tal vez debido a eso nosotros lo ignoramos. Por ejemplo, hermanos, Dios le dijo a Josué: Josué, den vueltas a la ciudad y no hablen. Es el rema. Den vueltas a la ciudad y no hablen. No hablen hoy, no hablen mañana, pero yo les diré cuándo gritar. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo, hermanos, que la fe se mueva de esa manera? Recuerden, hermanos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, necesitamos volver no solamente a la palabra, necesitamos volver a la relación de fe con el Señor. Hoy más que nunca, hermanos, estamos necesitados de oír una palabra. ¿Por qué los pastores no se reúnen hoy con las congregaciones? Hoy hemos oído a las autoridades y hemos obedecido sus instrucciones. Pero la pregunta es: ¿qué dice Dios de todo esto? Iglesia del Señor, ayúdenos a buscar a Dios. Ayúdenos a saber lo que hay en el corazón de Él para este momento, para que de esa manera nos afirmemos, para que de esa manera nos movamos en fe, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere operar a través de su palabra viva, saliendo de su boca en este momento. Él quiere llevarnos por ese camino, como cuando Abraham llegó justo frente al Éufrates y él no sabía si debía cruzar el río o debía establecerse de este lado. Y justo ahí Dios le habló y le dijo: no, tienes que cruzar del otro lado. Allí te voy a dar a Isaac. La vida de Abraham, hermanos, es un reflejo de cómo operó la fe en ese hombre y de cómo va a operar la fe en cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas. Por favor, inclinemos nuestras cabezas y oremos al Señor, pidiéndole que una vez más nos regrese al principio, como la Sulamita en el Cantar de Cantares, a ese primer amor que habla de un amor de su palabra, no solo la Biblia, sino su voz. Padre, en esta mañana afirma a la iglesia en el nombre de tu amado Hijo Jesús, una vez más, Señor, como muchas veces la Biblia dice, y envió su palabra y los libertó, y envió su palabra y los salvó, y envió su palabra y ellos fueron librados. Señor, necesitamos esa palabra viva de tu boca en este tiempo, Señor. Por favor, Padre, en tus manos ponemos las vidas de Betel, Sunem y Betesda, Señor, y Torre Fuerte. Glorifícate, por favor. Amén.